Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarnos. La situación boliviana hoy llegó de nuevo a la Organización de Estados Americanos. El Consejo Permanente aprobó en Washington una resolución en la que pide elecciones libres, justas y transparentes lo antes posible para Bolivia. El organismo se reunió para analizar la crisis social y política en esta nación tras la renuncia de Evo Morales. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Emiliana Molina. Así es, Idania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues un día histórico aquí en la Organización de Estados Americanos el día de hoy, pues con 26 votos a favor lograron aprobar esta resolución. 3 votos en contra, 4 abstenciones y 1 ausencia. Recordemos, y pues cabe resaltar que algunos países del Caribe que normalmente están alineados con posturas como las de Nicaragua en cuanto a temas de Venezuela, en este tipo de resolución el día de hoy votaron a favor de convocar elecciones libres, justas y transparentes en Bolivia. Algunos de los países que votaron en contra, pues México, que bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una política de no intervención en las políticas domésticas de otros países, Nicaragua y San Vicente. ¿Qué pide esta resolución? Aparte de una convocatoria a elecciones libres, pues urgen también a todos los actores de las políticas y a los civiles a un cese de la violencia inmediato y a promover el diálogo. También piden que se garantice la protección de los derechos humanos y que se despliegue de inmediato una misión de la Organización de Estados Americanos para ayudar a apoyar todo este tipo de misión. Señora Presidenta, tiene que ver con la posición de la Cancillería uruguaya en cuanto a que considera que en Bolivia se ha producido un quebrantamiento del orden institucional que debe ser restaurado a la mayor brevedad. Cabe resaltar que aquellos países que optaron por la abstención en esta resolución son Uruguay, Suriname, Trinidad y Tobago y Barbados. Por su parte, Nicaragua rechazó de inmediato esta resolución y tachó la situación en Bolivia de golpe de Estado. Esa ruptura del orden constitucional aún subsiste. Ninguna resolución o declaración amañada de este Consejo Permanente podrá encubrir o cambiar esa realidad. Es por ello que no apoyamos el proyecto de resolución presentado. México le hace un llamado a no quebrantar el orden constitucional y condena enérgicamente cualquier violación a las libertades y los derechos humanos. Asimismo, reiteramos este llamado a todas las partes en conflicto a iniciar un diálogo franco, amplio, creíble y representativo a fin de encontrar una salida por la vía pacífica y democrática a la situación en dicho país. El objetivo final de esta resolución es intentar aliviar la actual situación por la que atraviesa Bolivia hace unas semanas atrás. Esta es toda la información que tenemos desde la web. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Son las 4:07 minutos, hora Costa Este. Nos dicen que tenemos al embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Unos minutos, embajador, buena tarde. ¿Se hace historia, le pregunto, en la reunión de hoy en la OEA? Lo pregunto porque algunos de los países del Caribe votaron a favor de esta resolución para convocar a nuevas elecciones. Así es, fue un respaldo inédito, pero las circunstancias de Bolivia así lo ameritaban. Yo pienso que es una expresión de la solidaridad hispanoamericana que se manifiesta de una manera muy pronta, muy cumplida y muy sensible para el drama que está viviendo el pueblo boliviano. Colombia lideró la resolución, se sumaron 25 países respaldando esta gestión. En lo que usted ha llamado un voto inédito, ¿cómo se siente, embajador, al respecto? Muy satisfecho. La gestión que se hizo con todos los países, sobre todo los aspectos dramáticos en los cuales se dieron los episodios en el país de Bolivia, suscitaron esta expresión que, como usted bien lo refiere y lo dije en la anterior respuesta, es inédito. Cerca
del 80% del Consejo Permanente expresó su respaldo a la resolución que expresa la decisión de que haya un proceso claro y pronto para lograr la paz y la tranquilidad y el restablecimiento de la institucionalidad boliviana. ¿Cómo interpreta usted, embajador Ordóñez, la votación de la misión de Uruguay que se abstuvo, siendo esto incomprensible para algunos? No, es indudable que frente a estos episodios se presentan sesgos y posiciones más políticas que institucionales, pero la posición mayoritaria del Consejo Permanente así lo ha manifestado. ¿Qué mensaje le envía usted a México, Nicaragua, San Vicente en el Caribe, con una posición aislada del sentimiento general dentro de la OEA y que votaron en contra de esta resolución? La mejor forma de lograr que existan un proceso electoral claro y pronto es darle un respaldo al gobierno de transición. El gobierno de transición se suscita como consecuencia del vacío institucional que dejó el abandono del cargo del expresidente Evo Morales. Pues muchísimas gracias al embajador Ordóñez, representante de Colombia en la Organización de Estados Americanos. Avanzamos. En las próximas horas se podría conocer la fecha de esas elecciones generales en Bolivia. Así lo anunció la presidenta interina Yanine Áñez, quien afirmó que trabaja en el mecanismo legal para poder convocar al nuevo proceso electoral. Hemos elaborado un proyecto base de ley. Probablemente pueda ser corregido, consensuado, enriquecido por todos los sectores que están involucrados en la lógica de pacificar el país y de elegir a nuestros gobernantes y obviamente agotando todas las instancias. Si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues ya buscaremos otros mecanismos, pero de que elecciones van a haber en el país, sí, nosotros lo garantizamos. Hablando del mecanismo legal para hacerlo, para convocar elecciones, una de las vías ha sido abierta a través del Senado, que ha enviado el proyecto de ley a la Comisión de Constitución. La presidenta de la Cámara informó que ya fue aprobada la resolución para una ley excepcional que dé luz verde a los comicios. Escuchemos. Por unanimidad hemos aprobado estas resoluciones y estamos trabajando juntos y creo que es una señal clara para mostrarle al país que nosotros como 2/3 tenemos toda la predisponibilidad de poder avanzar y canalizar estas elecciones. Se van a acelerar este proyecto de ley que hemos presentado nosotros, tiene por objetivo reducir plazos, ver tema de requisitos, cosa que se pueda reducir el tiempo y podamos ir lo más antes posible a estas elecciones, pero de igual manera quiero resaltar que este proyecto de ley se va a desmenuzar, se va a debatir en lo que es la Comisión de Constitución y es por eso que nos hemos dado un cuarto intermedio para que ambas bancadas puedan ellos elegir a sus representantes. Es importante recalcar a toda la población boliviana que desde acá, de la Asamblea Legislativa, vamos a canalizar todos los mecanismos necesarios para ir a una nueva elección. Está con nosotros Claudia Bravo, y es asambleísta departamental de La Paz por Unidad Nacional. Asambleísta, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el contacto y un saludo a todos los televidentes de NTN 24. La primera pregunta que quiero hacer, ¿hay un solo proyecto de ley o hay dos? Bueno, lo que tenemos conocimiento es que el gobierno de transición ha elaborado un proyecto de ley, pero también se ha conocido de que sería la bancada del MAS la que tendría alguna otra propuesta. Esto seguramente se conocerá en la sesión de la Asamblea que debería estarse por instalar en los siguientes minutos y seguramente se pondrán en consideración ambos proyectos de ley para lograr concluir en uno solo que pueda dar lugar a la convocatoria de elecciones. Uno de los proyectos, entiendo, contemplaría la anulación de los comicios del 20 de octubre, la designación de nuevos vocales electorales, la convocatoria a nuevas elecciones. No tengo claridad cuál sea o cuál de los dos proyectos incluye esto. Tendería a pensar que es el que ha presentado el gobierno interino, porque no estoy tan convencida que la fracción del MAS quiera anular las elecciones del 20 de octubre. Pero en todo caso, ¿usted cree que pueda llegarse a un consenso?
Esperamos que se pueda llegar a un consenso. En este momento Bolivia vive momentos muy complicados, con violencia en las calles, donde los afines al presidente Evo Morales, convocados por él mismo el día de hoy, se ha conocido un video donde él estaría ordenando a que la gente cerque las ciudades, deje sin alimento a La Paz y convoca a sus bases que durante todo este tiempo han venido provocando caos, quemando domicilios, quemando bienes públicos y privados. Inclusive hay muertos en Bolivia y ante esta coyuntura esperamos de que el MAS reflexione. Bolivia necesita ante todo pacificación y sí, por supuesto, la solución pasa por anular las elecciones donde ha habido un fraude escandaloso, comprobado e inclusive ratificado por la propia OEA y por supuesto que se deben designar nuevos tribunos para el Tribunal Supremo Electoral y debe procederse a la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Esa es la solución que se debe dar en las próximas horas y nosotros esperamos, aunque no confiamos en la bancada del oficialismo que tiene más de 2/3 en la Asamblea Plurinacional, pero sí seguimos convocando desde la oposición a que se pueda llegar a un consenso para que pueda dejar de existir este caos y la violencia en las calles, especialmente en Cochabamba, provocada por los cocaleros del trópico, que son los cocaleros ilegales que desvían su coca al narcotráfico, y en La Paz por estas hordas delincuenciales que son dirigidas por dirigentes del movimiento al socialismo. Ahora, asambleísta, ¿qué pasa si no puede aprobarse un proyecto de ley que permita la convocatoria a nuevas elecciones? Es decir, si no se aprueba vía la asamblea, si no se logra ese consenso. Bueno, en un momento tan complicado como este existen varias opciones. Tendría que ser el gobierno de transición quien a través de un decreto viabilice la convocatoria de nuevas elecciones y la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Electoral. Ante este escenario, si no se logra la madurez política y la responsabilidad con el país de los asambleístas del movimiento al socialismo, vamos a tener que proceder de esta manera para que de forma inmediata se continúen con los pasos siguientes para que se pueda convocar a las elecciones a la brevedad posible. Entiendo. Tuve la precaución de conversar con un abogado constitucionalista, porque hay quien piensa que puede ser vía decreto, hay quien dice que esto sería inconstitucional. Sin embargo, el abogado me decía, asambleísta, que al haber una vacancia del Tribunal Supremo Electoral, pudiera ser por decreto presidencial. Así es, todos los análisis legales señalan aquello. Lamentablemente, Evo Morales y Álvaro García Linera, al haberse visto al haberse visto descubiertos ante el fraude y con la movilización pacífica que se venía realizando en toda Bolivia, decidieron no solamente renunciar, ellos abandonaron el país y ellos mismos solicitaron asilo. Esto dio lugar a un vacío de poder. Ante ese vacío de poder es que se tuvo que asumir la sucesión presidencial y es donde tenemos ahora un nuevo gobierno que está tratando de encontrar las salidas legales, porque nosotros creemos en la ley, creemos en la constitución política del Estado, para que de forma inmediata en el país se pueda llegar a una elección que dé curso a la instauración de un nuevo régimen democrático, que pueda pensar en Bolivia primero antes que en intereses de cualquier otro tipo. Una última pregunta, asambleísta. Hay preocupación en la comunidad internacional. Por ejemplo, lo vemos cuando la OEA hoy aprueba una resolución que, digamos, el punto central es solicitar a Bolivia lo más pronto posible esta convocatoria. ¿Qué decirle a quienes piensan o se preguntan por qué no se ha convocado hasta ahora si, digamos, la meta del gobierno interino tiene que ser esa? ¿Por qué hasta ahora no se ha convocado ese proceso electoral? Bueno, el gobierno interino tiene justamente 8 días
de haberse posesionado en una coyuntura muy complicada, con amenazas de muerte, con grupos delincuenciales, como le digo, que están zozobrando y que están causando violencia en las calles, pero ante todo han tenido que ellos primero proceder a la designación de un nuevo gabinete. Hemos tenido que esperar a que puedan ordenar primero el aparato del nuevo gobierno, que se pueda posesionar a nuevas autoridades y también empezar los procesos de diálogo. Han habido varios intentos, pero lamentablemente quienes representan al movimiento, al socialismo, lo único que han hecho ha sido convocar a más violencia en lugar de sentarse a un diálogo serio y a un diálogo real que pueda dar soluciones. Ese es el panorama que se vive entendemos de que ante este panorama es que ahora ya el gobierno interino de transición ha presentado este proyecto de ley con la intención de que sea vía consenso y que no demos lugar a que se pase por alto un diálogo que es muy importante para la pacificación del país. Así es. Claudio Bravo, asambleísta departamental de La Paz por Unidad Nacional. Muchísimas gracias. Buena tarde para usted. Muchas gracias a ustedes y agradecemos mucho que podamos tener este contacto internacional. Lamentablemente los medios internacionales de repente reflejan otra realidad. En Bolivia existe caos, en Bolivia existe un presidente que convoca la violencia y la gente lo único que quiere es paz. Y eso es lo que estamos esperando que suceda en las próximas horas. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias. Gracias a usted nuevamente. Son las 4:20, hora costa este de los Estados Unidos. Hoy aumentaron a 6 los muertos por los enfrentamientos de este martes entre seguidores de Evo Morales y la policía frente a una refinería en la ciudad del Alto. La violencia estalló en medio de un operativo para abrirle paso a camiones de combustible que se dirigían a La Paz. Los hechos ocurrieron en la planta de gasolina de Sencata, en la ciudad de El Alto, durante un operativo que buscaba facilitar la salida de camiones cisterna para abastecer de combustible a la vecina ciudad de La Paz. Según el gobierno interino, la refinería fue atacada por los que llamó grupos violentos que lanzaron dinamita para derribar los muros de la planta y quemar vehículos. El objetivo era tomar por asalto muchas de los bienes que tenía adentro la planta. Pese a las denuncias en redes sociales, el ministro de Defensa boliviano atribuyó a una guerra psicológica las imágenes de militares y policías disparando, cuya autenticidad no ha sido confirmada. Me encantaría aclarar que del ejército no salió un solo proyectil. Las autoridades transicionales han defendido los operativos para garantizar el abastecimiento de combustible y alimentos en momentos de crisis. Nosotros queremos garantizar a los ciudadanos que puedan transitar libremente por nuestra carretera. El pueblo boliviano en este momento está sufriendo. No hay alimentos en las ciudades y por lo tanto tenemos que garantizar el libre tránsito. El MAS, partido de Evo Morales, pidió derogar el decreto que exime a los militares de responsabilidades penales en su tarea de garantizar el orden público. Que es una carta blanca para matar a nuestros hermanos. Llamamos a reflexionar a las Fuerzas Armadas, a la policía boliviana, a que puedan retirarse. Desde que estalló la crisis por las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de octubre, han muerto cerca de 30 personas. Y es que los retenes o bloqueos en las vías bolivianas siguen impidiendo la llegada de alimentos y de productos de la cesta básica a ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre. En una grave denuncia, el gobierno interino ha presentado un video. El video al que hacía referencia la asambleísta Claudia Bravo. En este video lo presentó el propio ministro de Gobierno. Uno de los interlocutores sería el expresidente Morales, quien daría instrucciones para que las principales carreteras de Bolivia no sean transitables. Comparto con ustedes un fragmento de esta grabación. Hermano, tenemos 2 puntos de bloqueo ya, hermano. Uno en Tiquipaya, tenemos 4.500 personas, hermano, y uno en este, hermano, para tu conocimiento, jefe, en Angostura, en el Cerro Medio, hermano. Ya. ¿Sabes, hermano? No hay que pedir 4.000, 5.000, hermano. Divida el sindicato en 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo ejemplo. Si un sindicato tiene 40 afiliados,
cada grupo, 4 grupos. Eso es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se turnan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos turno, hermano. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad. No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002. Sí, no, pero en Omino, Cochabamba, La Paz, pues me bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya, hermanazo. Un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer convencional, solamente no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir a marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para la entrada de Caracollo a La Paz, hermano. Sí, eso organícese, hermano, pero lamentablemente no hay coordinación. A mí me están reclamando, es vacía, no hay quien centralice, pero igual, hermano, desde ahora se combate, ¿ya? Ya, hermano. Estamos viviendo en dictadura, estamos haciendo dictadura. A nosotros nos tiene dictadura. Ahora la gente está viendo cómo se vive la dictadura con golpe de Estado. Ya, hermano, listo, hermano. Nosotros como soldados siempre estamos firmes, hermano. Usted también, adelante, hermano. Siempre está tu pueblo, tu gente, hermano, que estamos firmes, hermano. Un abrazo, hermano. Estoy pensando, quiero que sepa, que la asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea meter hermano aunque me detenga. Va a dar dura batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. Sí, hermano, pero ya lo tienen las dos, como se llama, tercio, hermano. Ahorita me llamó la hermana, la diputada Benita Suárez, estamos bien, hermano, me dice. Hemos avanzado, ya estamos rechazando, dice, hermano, bien, ese avanza, a mí me... Está bien. La bancada está bien unida, yo voy a felicitar, hermano, además de eso, como justo reconocimiento al pueblo alteño, nosotros 300 del pueblo alteño para dar dura batalla. Pueblo alteño y otros sectores vamos a derrotarlos, hermano, ¿ya? Ya, hermano, un abrazo, hermano. Hasta luego, hermano. Bueno, hasta pronto. Así como lo ven, como lo han visto en pantalla, ha circulado este video con estos subtítulos. Está en las redes sociales, se hizo viral en Bolivia. Y se señala que quien habla sería el expresidente Morales. Algo que nosotros, por supuesto, no podemos asegurar. Se parece el tono de voz, pero ¿cómo asegurar que sea? Nos acompaña Tomasa Yarhui. Ella es candidata a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, es líder indígena quechua. Está con nosotros la tarde de hoy para hablar de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias por estar aquí. Buena tarde. Muchas gracias, un abrazo, querida Idania, y muchísimas gracias por esta gran oportunidad. A ver, Tomasa, la situación de Bolivia es preocupante. A partir del 20 de octubre comienza esta etapa de convulsión. ¿Qué pasó? Porque el presidente Morales insiste en decir que hubo un golpe de Estado en su contra. Así es. Mire, nosotros tenemos, así como ustedes ahora han podido ver a nivel internacional en varios canales, es el presidente que teníamos, un presidente indolente, un presidente totalitarista, un presidente que no respeta ninguna normativa jurídica, menos a los derechos de los pueblos indígenas. Y ahora no ha sido suficiente con quererse perpetuar en el gobierno. Después de su renuncia, sale en su condición de asilado, a México, y empieza a mandar a sus seguidores a que se genere convulsión, y ahora termina mandando un video que salgan a las calles. Todo lo que está sucediendo aquí en Bolivia es gracias a un presidente que constantemente llamaba a una confrontación entre bolivianos. Imagínense, antes de su renuncia, llamó a acercar ciudades en su calidad de presidente para que las ciudades estén cercados de alimentos y otros servicios que tienen que ver, hasta el extremo que llegamos con un presidente totalmente irresponsable. Y ahora nos tienen amenazados con esos grupos de choque, porque para mí ya no son protestas pacíficas que se tienen en Bolivia, sino que tienen intereses
para que vuelva Evo Morales. Es decir, incluso hay marchas donde se grita y menciona guerra civil. O sea, no tiene ni siquiera una petición reivindicativa para dar soluciones. Son grupos sociales que solamente lo que están buscando es convulsionar al país para que entre obviamente en crisis. Han querido tomar la zona de Sencata, ocasionando, imagínense, si tomaban en la zona una planta de hidrocarburos, el daño sería, ahorita estaríamos realmente en luto total en Bolivia. Entonces, esta gente no está midiendo lo que pueden ocasionar. Entonces, Evo Morales realmente está encaprichado de volver a Bolivia y está mandando a gente de que nosotros no entendemos realmente. O sea, un gobierno que dice ser demócrata de los indígenas, de los pobres, es totalmente falso. Y yo espero que con todo lo que está haciendo el mundo se entere del tipo de presidente que ha tenido Bolivia. Los 14 años hemos tenido que soportar así. No solamente Bolivia, más golpeados hemos sido los indígenas que hacia afuera no lo saben. Yo quiero regresar al video, Tomasa, y quiero preguntarle, ¿para usted es creíble que una de estas voces pertenece al expresidente Evo Morales, que habla de bloqueos, de que no entre la comida a las ciudades? ¿Para usted es el expresidente Morales? Sí, señora, sí, es creíble. Este discurso lo hemos vivido aquí, nosotros en carne propia, en Bolivia. Ahora ustedes lo ven de afuera, lo que está mandando este tipo de mensajes. Y para nosotros nos queda claramente que este amenaza no solamente es de Evo Morales, es más, nosotros pensamos que ya es del gobierno de México más, porque ¿cómo puede ser un asilado que emite este tipo de criterios violando normativa internacional? Él debería estar asilado como dice la norma, pero constantemente está en su cuenta de Twitter mandando mensajes, grabando audios, y hoy nos llegan los mensajes que es lo peor, donde dice que tienen que bloquear, tienen que hacer convulsión hasta que Evo Morales vuelva. Eso solamente por el capricho de perpetuarse en el gobierno, de venir aquí contra toda una Bolivia que le dijo no a la reelección y contra toda Bolivia que hemos descubierto el fraude monumental. Incluso nos respalda ahí la OEA, que todos sabemos que sí, efectivamente, nos quitaron el voto de todos los bolivianos y obviamente dañando la democracia y la libertad. Tomasa, el expresidente Morales dice en este video que así se vive en dictadura. Y como hay una dictadura, pues hay que luchar de esta manera y estar en las calles. Yo le pregunto, ¿hay dictadura en Bolivia? En Bolivia, los 14 años que se ha vivido, nosotros tenemos un montón, así, miles de bolivianos refugiados y asilados y perseguidos políticamente. Lo ha judicializado la política. En Bolivia, todos los años, este tipo de dictadura lo hemos vivido con Evo Morales. No había disidencia, aquel persona que salía en contra de él porque estaba perseguido al día siguiente o amenazado. En Bolivia no tenemos una institución independiente, los tomó todo y los destruyó la institucionalidad. Lo tomó el órgano ejecutivo, judicial, legislativo, órgano electoral, las organizaciones sociales corrompidos, a favor de él, absolutamente todo a favor de él. Vivíamos una dictadura, pero total, disfrazado de una supuesta democracia que intentó mostrar a nivel internacional que Bolivia se respetaba los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de todos los ciudadanos, o que se estaba respetando la normativa vigente, lo cual es totalmente falso. Lamentablemente nosotros no teníamos mecanismos para decir hacia afuera lo que sentíamos. Yo tengo 24 juicios solamente porque no estaba de acuerdo con este gobierno. Ahora que se fue, tenemos posibilidad incluso de sacar en nuestras páginas lo que sentimos y lo que Bolivia está viviendo actualmente. Me queda claro
que usted señala, por lo menos es lo que dice su respuesta, que en dictadura se vivía en los años en que Evo Morales estaba gobernando, sobre todo en la última etapa. Le quiero preguntar, ¿es posible pacificar al país con un expresidente Morales hablando todos los días desde México y arengando al pueblo para que presionen, bloqueen, buscando su regreso? Nosotros estamos intentando eso, pacificar a nuestro país. Queremos que se lleve a cabo nuevas elecciones con nuevos vocales del órgano electoral. La presidenta en transición, esperemos que saque lo más antes posible, porque aún tenemos un boicot a través del Parlamento, porque ahí tenía también 2/3. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad incluso de poder participar en ese espacio. Esperemos que en ese marco salgamos de esta crisis que estamos viviendo, porque lamentablemente se está perdiendo vidas humanas, tenemos un montón de heridos gracias a las instrucciones de Evo Morales, en complicidad con con el país de México y bueno, con sus colaboradores. No sabes cuánta chacota se vive aquí. Un día entran en asilo a la embajada y al día siguiente están encabezando todas las convulsiones sus militantes y sus dirigentes. O sea, hasta ese extremo estamos llegando en Bolivia y todo lo que suceda será exclusivamente responsabilidad de Evo Morales, de sus seguidores, porque ya no se entiende aquí. Aquí vivimos un terrorismo total. No hay ninguna reivindicación y lo que instruye es solamente para que se perpetúe Evo Morales y cumpliendo su capricho de volver. Ahora ha dicho que supuestamente no hubiera renunciado, que el Parlamento iba a rechazar su renuncia, lo cual para nosotros es totalmente ya ilegal. A nosotros no nos interesa ya si aprueba o rechaza el Parlamento, porque de ipso facto la señora Yanine ha asumido por sucesión. Claramente establece nuestra Constitución y una declaración constitucional también que no puede haber vacío de poder ni un minuto. Y entonces, tomando esa normativa jurídica, es que ella ha tomado la posición de presidenta en transición, cual nosotros lo reconocemos los bolivianos, y el Parlamento ojalá que pueda coadyuvar en sacar esta ley para llamar a nuevas elecciones, que es lo que nosotros queremos, y esperemos con eso se pueda pacificar y se pueda dar también con los responsables de todos los hechos que está pasando aquí. Porque yo sé que algunos ministros están en Bolivia, yo sé que detrás de eso hay intereses oscuros, yo sé que a mis hermanos indígenas están usando, lo ponen en la primera fila y ellos están detrás de todas estas convulsiones. Qué lamentable que supuestamente un presidente que dijo que era democrático e indígena y de izquierda tenga ahora este tipo de actitudes. Pero espero que los otros países también se manifiesten, porque no queremos que nosotros nos dejen en la situación tan difícil que estamos viviendo los bolivianos y repudien sobre todo a México de cómo es posible que puedan actuar en complicidad con el presidente de México y con el expresidente Morales para todo lo que está sucediendo en Bolivia. Pues quiero agradecer a Tomasa Yarjuy, líder indígena. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, que refería una palabra, decía, tenemos mucha chacota aquí en Bolivia. Eso quiere decir burla, bulla, chanza, más o menos. Gracias, Tomasa, por acompañarnos. Era importante tener la visión de una lideresa indígena en esto. Muchísimas gracias. Yo espero que el mundo entero se entere de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo los bolivianos gracias a la actitud de Evo Morales. Espero que no nos dejen y que se manifiesten los otros países, pero que investiguen la realidad, porque hay otros afines a Evo Morales que están distorsionando la información sin saber lo que está pasando en Bolivia. ¿Acaso nosotros no somos bolivianos? ¿Acaso nosotros no somos indígenas? ¿No tenemos derecho a expresar lo que hemos vivido? Que consulten a nosotros también somos bolivianos, somos indígenas, que nos tomen en cuenta los otros países y que vengan a saber lo que está pasando en Bolivia. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Gracias a usted, Tomasa, por acompañarnos. Son las 4:37 minutos, hora Costa Este, hora Quito.
No tuvimos hoy otros puntos de la agenda informativa porque evidentemente Bolivia ha copado el día con los eventos violentos del día de ayer, con la declaración de la presidenta Áñez de que en las próximas horas pudiera ser convocada ya el proceso electoral y con la resolución de la OEA solicitando que esto se haga prontamente y que además se respeten los derechos humanos. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter. Se las dejo en pantalla. En mi cuenta personal leo siempre sus comentarios. Continuamos con más en el programa de hoy. Se complica la situación del presidente Donald Trump tras el testimonio en el Congreso del embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea dentro de las investigaciones de juicio político contra el mandatario. En su declaración, Gordon Sondland reafirmó la base de la acusación demócrata contra el republicano. Dijo ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que la Casa Blanca sí buscó un intercambio de favores con Ucrania para lograr que Kiev investigara al demócrata Joe Biden y a su hijo. Trump habría contemplado un encuentro en la Casa Blanca, además de ayuda financiera de la Unión Americana a la seguridad ucraniana. Las peticiones del señor Giuliani eran una contrapartida por organizar una visita a la Casa Blanca para el presidente Zelensky. El señor Giuliani exigió que Ucrania hiciera una declaración pública en la que anunciara las investigaciones del servidor de las elecciones de 2016 y también de Burisma. El señor Giuliani expresó los deseos del presidente de los Estados Unidos. No queríamos trabajar con el señor Giuliani. En pocas palabras, estábamos jugando con la mano que nos tocó. Todos entendimos que si nos negábamos a trabajar con él, perderíamos una oportunidad muy importante de consolidar las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Así que simplemente seguimos las órdenes del presidente. Me opuse categóricamente a cualquier suspensión de la ayuda a Ucrania. Me opuse a eso porque entendí, y tengo que decirlo, que claramente hubo un intercambio de favores. Pompeo y la Casa Blanca eran conscientes de esto, porque claramente, y una vez más lo informo, había un intercambio de favores. Así que yo traté diligentemente de preguntar por qué se había suspendido la ayuda, pero nunca recibí una respuesta clara a esto. Todavía no lo han hecho hasta el día de hoy. Exigí una explicación creíble, pero nunca recibí una respuesta. Solo quiero hacer un par de observaciones rápidas mientras estamos en un descanso, porque creo que el testimonio de hoy es una de las pruebas más significativas hasta la fecha, y lo que acabamos de escuchar del embajador Sondland es que el conocimiento de este esquema, este condicionamiento de la reunión de la Casa Blanca, de la asistencia de seguridad para obtener los resultados que el presidente quería para estas dos investigaciones políticas que él creía que ayudarían a su campaña de reelección, era un quid pro quo básico. Fue el acondicionamiento de los actos oficiales para algo de gran valor para el presidente. Estas investigaciones políticas van directo al corazón de la cuestión del soborno, así como otros posibles delitos o faltas graves. El presidente Trump, por su parte, insiste en que todo este proceso es una persecución por parte de los demócratas y los ha llamado a detener el trámite. Esto escribía el presidente en su Twitter. La cacería de brujas del proceso de juicio político ha terminado ahora. El embajador Sondland pregunta al presidente de Estados Unidos, es decir, yo, ¿qué quiere de Ucrania? Escucho todas estas teorías e ideas diferentes. ¿Qué quiere? Fue una conversación abrupta, no estaba de buen humor. Él, el presidente, simplemente dijo, no quiero nada, no quiero nada. No quiero un quid pro quo o intercambio de favores. Díganle al presidente Zelensky que haga lo correcto. Más tarde, el embajador Sondland mencionó que yo le dije, bien, vaya y diga la verdad. Esta cacería de brujas debe terminar ahora, muy malo para nuestro país. Son las 4:47 en Quito, en Ecuador. Abogados expertos en asilo y defensores de los inmigrantes temen graves consecuencias por el denominado Acuerdo del Tercer País Seguro. A partir de ahora, Estados Unidos podrá enviar a 3 países de América Central a toda persona que busque asilarse en su territorio. El reporte lo tiene Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde para ti.
Hola, feliz tarde de miércoles para todos. Cifras actuales del gobierno de los Estados Unidos indican que ahora mismo hay más de 300.000 casos de solicitud de asilo que están estancados en el sistema. Es justo en virtud de este represamiento del proceso de asilo en la Unión Americana que la administración Trump ha decidido no dar más largas, publicar en Gaceta Oficial y a través de ello dar inicio a la implementación del denominado Acuerdo del Tercer País Seguro, firmado el pasado mes de julio con el gobierno de Guatemala y en septiembre con los de Honduras y El Salvador, que permite a el gobierno estadounidense enviar hacia estos 3 países de América Central a todo solicitante de asilo en los Estados Unidos para esperar allí mientras sus casos son procesados en la Unión Americana. Justo a la luz de esta circunstancia ha trascendido en las últimas horas que todavía hay algunas precisiones muy importantes de este plan que todavía no han sido establecidas, a la luz de la cual expertos en proceso de asilo y organizaciones defensoras a través de la Unión Americana han expresado reservas sobre lo que próximamente se vería en esta materia. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el proceso ahora una vez que van a devolver a todas estas personas? No está claro. No está organizado, como muchísimas cosas que hace la administración de Trump, que realmente promulgan una ley, pero no te explican y no tienen exactamente una definición de cómo van a proceder. Precisamente sobre eso que ustedes acaban de escuchar, en las últimas horas ha habido mucha confusión sobre la dinámica a través de la cual empezaría a implementarse desde ahora el acuerdo del tercer país seguro. Fuentes del gobierno de los Estados Unidos citadas por varios medios, entre ellos The Washington Post y Associated Press, aseguran que en las próximas horas al menos 12 inmigrantes serían los primeros en ser enviados hacia Guatemala, al departamento de Petén, que es considerado como uno de los más peligrosos, donde están, por ejemplo, activas varias de las mayores organizaciones de narcotráfico de toda América Central. Es a la luz de esa circunstancia que hay profundos cuestionamientos sobre las condiciones en las cuales permanecerían estos solicitantes de asilo una vez lleguen a América Central. En las últimas horas trascendieron desde Guatemala las siguientes declaraciones del ministro de Gobernación de los guatemaltecos sobre este caso. La interpretación del reportero del Washington Post fue que íbamos a enviar de forma inmediata a estos migrantes o hermanos hondureños y salvadoreños ahí. No es cierto, no los vamos a mandar ahí. No hay un envío de corto plazo o de forma inmediata al aeropuerto del Mundo Maya en Petén. Bien, pues por ahora son enormes los cuestionamientos que persisten alrededor de la implementación del acuerdo del tercer país seguro. Entre otras, por ejemplo, hay polémica porque toda persona que llegue a un puerto de entrada de la Unión Americana y solicite asilo, así sea de América Latina o de China o de África, es decir, personas que ni siquiera hablan español, pues podrán ser enviadas hacia territorio de América Central. Entre tanto, un elemento clave por tener en cuenta, en las últimas horas un juez federal de San Diego en California dictaminó que las personas que hayan llegado al país a solicitar asilo hasta el 16 de julio de este año pues no serán cubiertas por esta nueva medida de la administración Trump. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y uno de los estados más grandes y poblados de Estados Unidos sufrirá este miércoles un fuerte corte de energía. California tendrá un nuevo apagón que afectará a cerca de 300.000 hogares. Cientos de miles de residentes en 16 condados del centro y norte de California van a experimentar el primer corte de fluido eléctrico del mes de noviembre, implementado por la compañía como medida para prevenir los incendios forestales. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al volver, en Venezuela, regresa la fiebre amarilla. Después de 14 años de haber sido erradicada, la fiebre amarilla nuevamente está entre los venezolanos. ¿Cuál es la razón? No hay vacunas. ¿Qué pasó con los planes de vacunación nacional? Y hablamos también de la diáspora venezolana, de esa cifra que parece aumentar y de esas historias que nos vamos encontrando en diferentes países de la geografía mundial. De esto y más, al regreso, ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Reaparece la fiebre amarilla en Venezuela. La falta de vacunas impide mantener el cerco epidemiológico contra las enfermedades
que deberían estar erradicadas o inactivas. Los expertos señalan que solo el 35% de la población está vacunada. En Caracas, Luis Alejandro Laya tiene esta información. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, luego de 14 años sin presentar casos de fiebre amarilla, ha sido registrado uno al sur del país, específicamente en el estado Bolívar. Así lo denuncian especialistas en epidemiología, que además denuncian que esto se trata de un déficit en la vacunación, en la prevención. Menos del 35% de la población ha recibido la vacuna contra esta enfermedad. Y hoy día en las páginas de la OMS vemos que en cuanto a fiebre amarilla apenas se está llegando en Venezuela a 35% de cobertura vacunal. El pueblo venezolano está desprotegido contra la fiebre amarilla. Solamente el 30%, es decir, casi nadie en el país está vacunado contra una enfermedad que no se veía desde hace 14 años y que ha reaparecido en el estado Bolívar, al sur del país. Una persona de etnia Pemón que llegó al hospital de Ciudad Bolívar para ser atendido y pasó semanas hospitalizado. La preocupación radica en que cerca del 70% de la población está vulnerable a una enfermedad que no tiene cura y que presenta una tasa de mortalidad del 50%. Señalan los epidemiólogos que es de muy fácil propagación. Cualquier mosquito puede contagiarla. Esta es una enfermedad que se puede transmitir con el mosquito Aedes, que es el mismo mosquito que transmite Zika, transmite dengue y transmite chikungunya. Las políticas de vacunación en el país no son efectivas. Para la mayoría de las enfermedades, las más básicas, los niveles de vacunación apenas llegan al 60% de la población. Un nivel que para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud es sumamente bajo. Apenas llegamos entre 58 y 65% de todas las vacunas. Es por eso que todavía tenemos activa, entre otros, Haití y Venezuela, la epidemia de difteria y la epidemia de sarampión. En las calles del país, buena parte de los ciudadanos aseguran que no tienen acceso al sistema de vacunación pública, no tienen insumos. La mayoría recurre a la vacunación privada, si el bolsillo se los permite. Pero las de ellas son vacunas privadas. O sea, si por el gobierno, no te sé si la está trayendo el gobierno o no, porque en realidad ellas la vacunan en clínica. Bueno, en realidad desde que él nació ha recibido todas sus vacunas. La última vacuna fue cuando cumplió sus 5 años. Esto es sumamente grave, según los expertos, que explican que la única forma de contener la fiebre amarilla es vacunando. Según las organizaciones internacionales, OMS y OPS, un porcentaje de vacunación aceptable es superior al 90%. Y solamente las medidas de contención y las medidas de control epidemiológico son capaces de contener y evitar que se produzca una propagación y una epidemia de grandes magnitudes. Además, especialistas en vacunación como la doctora Livia Machado, quien además es pediatra, denuncia que no hay cercos epidemiológicos en Venezuela. No se realizan los controles en puertos, aeropuertos ni fronteras sobre vacunación o enfermedades. Esto agrava la ya muy mala situación de la salud en el país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Gracias por la información. Nos acompaña a esta hora Alejandro Rizquez, él es médico epidemiólogo. Doctor, buena tarde. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Aidania, por tu contacto y muchos saludos a toda la audiencia de NTN 24. Doctor, la fiebre amarilla pertenece a estas enfermedades que son fiebres hemorrágicas. Estaba erradicada hace más de 14 años. Su reaparición es una arista más de lo que es la involución general en el tema de la salud que vive Venezuela y a la que de alguna manera nos ha sometido el régimen de Nicolás Maduro. Sí, bueno, la realidad es muy dura. Vemos cómo el sistema de salud se ha vuelto realmente casi inútil en poder contener enfermedades que estuvieron muy bien controladas durante muchos años, como por ejemplo la enfermedad del sarampión, la enfermedad de la difteria, que son dos enfermedades que son vacunoprevenibles, fácilmente prevenibles por el Programa Nacional de Vacunaciones. Lamentablemente estas enfermedades han vuelto a resurgir en Venezuela, que estaban muy bien controladas, inclusive Venezuela, igual que todo el continente americano, habíamos recibido un certificado por haber logrado eliminar el sarampión y desafortunadamente ya desde el año 2016, con mucha fuerza, el 17 y el 18, vemos que esa epidemia no solamente ocurre en Venezuela, sino que ya traspasó la frontera y afecta a muchos otros países de Latinoamérica, como Brasil, en una gran extensión de su territorio.
Ahora, doctor, ¿cuál es el motivo para que estas enfermedades resurjan, para que estas enfermedades que se creían erradicadas vuelvan a formar parte de ese boletín epidemiológico? Sí, uno es, primero, el sistema de salud realmente, fue modificado de tal manera que la cobertura vacunal, que siempre caracterizaron un programa eficiente como el venezolano, aunque nunca fue perfecto, sí era bastante bueno y mantenía a raya y controlada estas enfermedades. Desde el año 2014-2015 vemos cómo todo el sistema de salud, a través de la crisis económica que hereda el presidente Maduro, no es capaz de contener, de dar los presupuestos suficientes para poder sostener estos programas vigentes. No solamente el conseguir las vacunas, que sabemos que tuvo un gran problema, y actualmente el Fondo Rotatorio de la Organización de las Panamericanas de la Salud y otros organismos internacionales están donando y facilitando a Venezuela el conseguir estas vacunas, sino que además lo que implica la logística, la movilización y la cadena de frío que tú requieres para tener estos productos biológicos a la orden de la gente en los ambulatorios se ha hecho absolutamente ineficiente, especialmente en las zonas más rurales del país y en las zonas donde está la frontera y los indígenas, lo cual ha desencadenado grandes epidemias que han afectado a todos los venezolanos. Ahorita recientemente se nos aparece un caso que no ha sido reportado por el ministerio todavía, pero que tenemos la información de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Sociedad de Defendamos la Epidemiología, donde tenemos un indígena Pemón de 46 años de edad, quien padece de enfermedad amarilla, aparentemente que la adquirió en el mes de septiembre, y que este caso todavía no ha sido reportado de manera formal u oficial por las autoridades sanitarias. Ahora, doctor, quisiera que nos ayude a hacer una diferencia a propósito de los planes nacionales. Hay dos planes. Se trata por una parte de la prevención, y en esto incluimos las vacunas, y por otra parte la atención a quienes ya están contagiados. Bueno, definitivamente el programa incluye no solamente la prevención, sino en caso de ocurrir casos, esos casos son identificados de manera oportuna, aislados y tratados de manera tal de evitar que el resto de la población sea contagiado por las enfermedades. Eso es una de las características fundamentales de un buen plan de vacunaciones. Además, también requiere un sistema de vigilancia epidemiológica que se encargue de detectar estos casos, reportarlos y difundir información de manera tal de que todo el cuerpo médico, las enfermeras y todos aquellos que nos relacionamos con el mundo de las enfermedades infecciosas, especialmente las fácilmente prevenibles como las vacunas prevenibles, estemos informados y podamos tomar las acciones. Yo creo que el sistema ha fallado tanto en la prevención, que sería la dotación de las vacunas, la dotación de los insumos, como también ha fallado enormemente en la vigilancia epidemiológica y en el trato y el enfrentamiento de los brotes y de los casos que han aparecido, y lo cual lamentablemente ha conducido a que tengamos epidemias de muy larga escala y que han traspasado las fronteras. Ok. Ahora, doctor, ¿esto se limita o se queda en la fiebre amarilla? No, esto es un problema que tenemos en todas las enfermedades, porque la fiebre amarilla tiene una particularidad muy importante, que es una enfermedad que está descrita dentro del Reglamento Sanitario Internacional de notificación obligatoria, y por eso es que nos llama la atención de que ni siquiera las autoridades internacionales han informado sobre este caso. Eso es una preocupación adicional. Pero tenés las otras enfermedades que también han sido motivo de grandes planes regionales, como era el plan de eliminación del sarampión, y vimos cómo el inicio de una epidemia que nos fueron incapaces de contener fue capaz de traspasar la frontera de Colombia, llegar a Brasil y de ahí desencadenarse una serie de eventos que afectan sobre todo a los más vulnerables, los niños, los desprotegidos y los más pobres, así como todas las comunidades indígenas. Fíjate que en las comunidades indígenas ellos son los que aportan desafortunadamente la mayor carga de muerte, prácticamente el 50 o 70% de los más afectados, de los que han fallecido, son indígenas.
Claro. Ahora, quisiera hablar del sector salud venezolano, que fue referencia en muchos sentidos en América Latina. Esta situación que ahora se vive como consecuencia de las acciones y decisiones del régimen de Nicolás Maduro, ¿devuelve a Venezuela al subdesarrollo? Casi que a la prehistoria, vamos a decir. Bueno, hemos retrocedido de una manera extraordinaria. Y no solamente porque hay una falla en el sistema de salud, que los hospitales están realmente sin los insumos necesarios, sin el mantenimiento preventivo y correctivo que corresponde, sino que además tenemos un problema muy grave porque los determinantes sociales de la salud, es decir, todas aquellas áreas que no están directamente relacionadas con el área médica ni el área de salud, sino que están interrelacionadas, como es la economía. La pobreza ha aumentado de una manera extraordinaria. Es imposible vivir con un salario mínimo en Venezuela, por lo tanto la población ha sido sujeta a una cruenta desabastecimiento de los alimentos con poco acceso por parte de las comunidades, y así vemos entonces que la desnutrición viene aumentando de manera cabalgante. Esto da condiciones a lo que llamamos el círculo de la pobreza. La gente anda hambrienta, anda pobre, no puede acudir a los médicos, no puede mantener su salud, y esto es una ola que va creciendo y creciendo, y yo siento que sí, definitivamente hemos involucionado de una manera muy importante, y Venezuela requiere y está catalogada en estos momentos como sufrir una crisis humanitaria compleja por la gran cantidad de aristas que presenta desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario y, por supuesto, en lo que más nos incumbe a nosotros los médicos, en la atención preventiva y la atención curativa en nuestros establecimientos de salud. Quiero agradecer a Alejandro Riz, que es médico epidemiólogo, por estos minutos con nosotros en el programa. Gracias, doctor. Bueno, muchos saludos a ustedes y saludos a toda su audiencia. Buenas tardes. Buena tarde también para usted. Vamos a hacer una pausa en este momento. Continuamos con más. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, en diciembre de 2020 el éxodo venezolano alcanzará el índice de los 6,5 millones de personas. Ciudadanos que hacen parte de una migración forzada. Venezolanos que huyen a través de la frontera, en avión, otras veces caminando por América Latina. Hay muchas historias que las cuentan en ocasiones sus protagonistas. Hace unos días, y esto forma parte de una anécdota personal, tuve la oportunidad de ir a una obra de teatro, de algo que hoy en día llaman microteatro. Lo hice en Bogotá, en la capital de Colombia. Y me encontré allí a una periodista venezolana, colega con quien trabajé, haciendo una obra que se titulaba No soy actriz, soy Yasmín. Con altas y bajas, llegamos a dormir hasta en el piso. Sí, un colchón para 4 personas. 4 personas. Y allí, Yasmín, la gran periodista, se debatía entre pagar el arriendo o comer, entre vender café en las mañanas y en las noches. Con altas y bajas, llegamos a un punto en el que conocí a una señora, justo en el momento en que yo creía que me caía, cuando mi esposo estaba realizando las maletas. Ese día en que yo creía era el peor día de mi vida, conocí a un ángel. El ángel más hermoso que me haya regalado la vida. La señora Ana. Una señora colombiana, sí. Una señora colombiana que me extendió sus brazos. Pero no solo me extendió sus brazos, me dijo, ustedes no se van, ustedes se quedan. La señora Ana fue ese ángel que realmente significó un cambio para nuestras vidas. Colombia, un nuevo inicio. Colombia me había elegido. Por lo tanto, nosotros decidimos fundar aquí un canal que se llama Zona de Emprendimiento. El mensaje final es que todos somos una calabaza, en un disfraz, el mejor disfraz que todos podamos tener. Y que cuando uno se reconoce entre unos y otros,
podemos quitarnos ese disfraz y definitivamente sacar ese ángel poderoso que cambie nuestras vidas, porque los buenos somos más. Esto es un fragmento de esa obra que dura unos 15 minutos aproximadamente y que además debo reconocer me conmovió muchísimo. Me imagino que como conmovería a cualquier venezolano que haya podido ir, porque simplemente cuenta un poco de la historia de quienes tuvimos que emigrar en un momento determinado. Yasmín Velasco es periodista, es venezolana, me acompaña hoy en el estudio y también me acompaña Cristina Colmenares, la escritora del guión, y son nuestras invitadas en la tarde de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dania. Con Yasmín trabajé hace muchos años en Venezuela y la obra cuenta desde su salida de Venezuela, su paso por Panamá hasta llegar a Colombia. Pero mi primera pregunta es, ¿cómo llega una periodista que además cubría la fuente de sucesos, que era una estupenda periodista de sucesos, cómo llega a estar allí en un escenario haciendo una obra de teatro? Gracias, Idania. La pregunta es por demás interesante porque yo todavía me lo estoy preguntando, dado todos los mensajes que me han llegado a través de mis redes sociales, cómo Yasmín Velasco ahora es actriz, y yo lo digo claramente, Yasmín Velasco no es actriz. Yasmín Velasco está siendo el rostro y la voz de millones de venezolanos que, como yo, son profesionales, que se han visto obligados, porque esa es la palabra, a cruzar las fronteras para buscar, por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de muchos de los que me están viendo a esta hora, un mejor futuro para sus hijos. En mi caso, yo la primera vez que salí los dejé, y cuando leía hace días las cifras de SECODAP que decían que desde el año 2018 hasta esta fecha 1 millón de niños en Venezuela habían sido dejados por sus padres, se quedaban al cuidado de una tía, al cuidado de una abuela, y en el mejor de los casos al cuidado de su mamá, me sentí identificada. Yo dije, Dios mío, tomé la decisión correcta. Ha significado, sí, muchas lágrimas, muchas ganas hasta de morirme, porque yo cuando leo esos grupos de periodistas en los cuales siempre voy a estar, así está en China, me doy cuenta que tomé la decisión correcta y que además yo caí en lo que muchos de venezolanos han caído lamentablemente por no saber sobreponerse. Es decir, hasta se suicidan y eso lo sabemos. Es un tema quizás que nos está bloqueando, pero es la verdad. Sí, gente que, jóvenes como la muchacha de Chile que murió a solo 2 días de haber llegado a Chile y tener la suerte, el éxito de haber conseguido empleo y morirse, es muy triste. Entonces tomé la decisión correcta. También cuando veo que una niña de 16 años como mi hija, que debería estar feliz en un país donde yo crecí, y me gradué toda mi educación gratuita en la UCB, escribiendo esto. ¿Quiénes somos, Venezuela? Anaqueles vacíos, niños desnutridos, el pueblo sale de nuevo, patea las calles, esperando que esta vez se escuchen su voz. El pueblo reunido exige libertad y los guardias han dado la orden de reprimir con severidad. Por luchar por un país mejor, no le llaman héroe ni valiente. Eres para algunos guarimbero o malviviente. Solamente esta estrofa, que es parte de 2 poesías que hizo esta niña, me hacen 16 años. De 16 años, porque es compañera de mi hija y nunca ha perdido el contacto. Tenemos casi 3 años fuera y ellas han sabido estimular su amistad a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Han crecido, se han desarrollado a través de la red social. Así como yo también he visto gente morir, dije, mis hijas están sanas, están libres. Ok, tú no eres actriz, eres Yasmín, de hecho así se llama la obra, y quisiste ser la voz, pero ¿cómo llegaste allí? ¿Cómo escribiste el guión? Entiendo que Cristina lo escribió contigo, o lo escribió ella. ¿Tú cómo fue el proceso? Pues, yo le estaba contando a Cristina parte de mi vida que ocurrió en estos 3 países, por supuesto Venezuela, Panamá y Colombia. Entonces yo le dije, porque esta idea de escribir mi vida me la sugirió en principio una periodista que conocemos, muy famosa, Glenda Umaña, y me lo dijo en Panamá, pero en Panamá yo estaba derrumbada, yo en Panamá me quería morir, yo en Panamá creía que lo único que sabía era ser periodista. O sea, de verdad no era el momento. Cuando llego a Colombia, tampoco era el momento, pero yo seguía insistiendo de que mis hijas eran, de verdad, mis hijos fueron mi motor. Entonces yo le cuento a Cristina parte de esa vida y yo le dije, yo quiero escribir un libro, que en principio tiene un nombre, por supuesto, y ella me dijo, ¿pero por qué no haces una obra? Y yo le digo, ¿en serio? Me dice, claro, un monólogo. Y yo le dije, bueno, vamos, empecé a contarle y en ese interín ella comenzó a escribir lo que yo le estaba diciendo. Y ella, por supuesto, le dio forma
detesto en obra de 15 Para minutos. escribir la historia de otro, pero bueno, en este caso también un poco la tuya o la de tantos amigos o familia. Sí, de verdad que fue un proceso bastante hermoso, si se quiere decir. Empezó como una anécdota. Yasmín y yo nos conocimos en una circunstancia. Ella me estaba entrevistando a mí y a través de eso empezamos a reunirnos y ella me comenta toda su historia y me comenta lo del libro. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no lo llevamos a obra? Y ella me dice, ¿qué? No, pero yo no soy actriz. Y justo yo le digo, ese es el nombre de la obra. Yo no soy actriz, soy Yasmín. Tranquila, vamos a experimentar. Y le dije, no te preocupes, vamos a arriesgarnos. Y ella me decía, ¿estás segura? Y yo, sí, vamos a arriesgarnos, tú me vas a contar la obra, vamos a entrar en un proceso de experimentación donde yo te voy a ir escuchando y en la medida que yo vaya escuchando, yo voy a ver qué surge. Y así fue un proceso totalmente experimental, pero además de eso le comunicaba siempre porque le decía, Yasmín, yo quiero darle la forma que a través de ti, además de contar la historia de Yasmín, no sea solamente la historia de Yasmín, sino que sea la historia de tantos migrantes que están afuera, tanta gente, que mucha gente cuando ve esa obra se vea reflejado ahí, así sea con un fragmento o una parte de la obra se identifique. Y fuimos poco a poco dándole forma a través de todo el proceso del ensayo. Incluso teníamos momentos donde teníamos que parar. Le decía, Yasmín, no, vamos a parar porque no puedo continuar. Y lo retomábamos al día siguiente, ni siquiera al rato, sino que teníamos que descansar y retomar porque, como todos sabemos, es algo que... No es fácil. Yo tuve la oportunidad de ver la obra y de verdad que a los 3 minutos de estar allí, me costó mucho no llorar pues es un lugar pequeño, es un concepto donde hay muchas salas, los microteatros, y yo tenía a Yasmín justo al frente. Y no, pues no quería llorar porque me parecía que la desconcentraba. Todo el mundo pensaba que mi silla estaba mala porque lo único que hacía era moverme en ella, pero cuando uno toma la decisión de emigrar, ¿piensa que va a ser tan complicado? No. Definitivamente cuando uno toma la decisión de emigrar, uno cree que es como un viaje, porque yo afortunadamente también viajé. Es que yo nací en una Venezuela donde todo lo tengo allá. Mi casa, mi carro, mi familia, todo. Y había tenido la oportunidad de viajar. Y cuando tú tomas la decisión de emigrar, en ese momento tú crees que todo es una fantasía y llegas y piensas que vas a meter tus hojas de vida y todo se te va a solucionar. Pero los golpes van llegando y van minando tu fortaleza y ahí es donde uno tiene que estar alerta. Yo, como te repito, yo sentía que me iba a morir y supe sobreponerme, supe hacer más fuerte mi fortaleza, porque uno aprende, Idania, uno aprende a ser no solamente periodista, yo aprendí a ser tintera, como dicen aquí. O sea, yo te puedo decir hoy día que con un termo se puede sobrevivir. No lo creía en una calle de Caracas donde yo entrevisté a un muchacho que me venía de los Valles del Tuy a las 3 de la mañana y me decía, yo sobrevivo con este café, así se llama allá. Y yo le decía después a Félix en la noche, wow, qué fuerte. Nunca me imaginé que de contar terceras historias iba a contar la historia mía. Y entonces, un termo de 1.9 litros, que compramos el mejor, 20.000 pesos, porque sabíamos que nos iba a durar más, te saca 13 vasitos de café, 13 tintos de 5.5 onzas, que vendidos a 700 pesos te da 9.100 pesos. Entonces, calculen ustedes que me están viendo, ¿cuántas pateadas tiene que hacer Yasmín Velasco o el ingeniero que fue a la sala 4 de microteatro tenemos que dar para poder comer y para poder pagar el arriendo? Imagínense, 9.100 por cada termo. Entonces eso yo lo aprendí, no me lo contaron. Entonces yo siempre que me ponía en los zapatos de los demás, porque tú que me conoces y las personas que saben, tendré la cara dura, pero no los sentimientos. Ya yo no solamente me coloco en los zapatos, que me coloco de pies a cabeza en ese señor. Y ese señor que fue a la sala 4 se conmovió y me dijo, al terminar, me dijo, wow, me identifiqué contigo. Soy un venezolano que también vendí tinto en las puertas de un hospital aquí en Bogotá. Y ahora tú sabes dónde está. ¿Tú sabes dónde está, Idania? En Ecopetrol. Entonces yo dije, si este señor llegó a Ecopetrol, yo también puedo llegar. O sea,
él no sabe lo que significaron sus palabras. Si me está viendo, a lo mejor lo sabe. Pero no solamente se conmovieron los venezolanos, también los colombianos, porque es que los colombianos nos pueden enseñar a nosotros historias de migración. Estamos ahorita los colombianos y venezolanos aprendiendo unos de otros. Es que definitivamente nosotros como venezolanos nunca no sabemos migrar. Ellos sí saben migrar y lloraron también en la sala 4. Lo que hay que hacer para esta señora no es un monólogo de 15 minutos, porque no, con esa facultad de hablar hay que hacer una obra más grande. ¿Por qué te fuiste de Panamá a Colombia? Porque en Panamá me cansé de tantos no me llames, nosotros te llamamos. Y además sí tuve una oportunidad, pero fue realmente lamentable. Eso yo lo contaré después en un libro. Me hicieron sentir que no servía para nada. Te repito, me quería morir. Yo caí en depresión, caí en ese colchón que tú viste en esa obra, viendo para el techo todos los días, deseando morir. No quería saber nada de nada. Creía que lo único que sabía era ser periodista, pero ya me di cuenta que la migración me ha enseñado y me seguirá enseñando que no solamente puedo ser periodista, puedo ser todo lo que yo quiera. Tintera, pero ser una de las mejores. Porque el problema no está en si soy una tintera o si soy una periodista. El problema está en el ser humano. Uno llega hasta donde uno quiere definitivamente llegar, y lo digo ya con toda propiedad. Así como te dije lo del termo, te puedo decir que si mañana me toca estar en una cocina, probablemente los 2 o 3 primeros días me boten porque no sé hacer comida colombiana, pero lo aprendo. Y esa es la mayor fortaleza que yo creo que deja la migración, por lo menos en mi caso. Y ver a mis hijas crecer. Y verlas crecer y bellas con una buena educación, que le agradezco a Colombia profundamente. Tú no sabes la llamada que tuve esta mañana. Cuéntanos. Del director del colegio del liceo donde estudian mis hijas. Me dijeron, yo quiero hablar con ustedes. Yo quiero que ustedes le digan a los demás alumnos, porque además están en los primeros cuadros, de honor de estudio. Yo quiero que ustedes le digan cuál es la receta. Bueno, la receta es simplemente no dejarse caer, como cuando yo te dije que me caí y me hice un chichón aquí en el tobillo. Pues tú te caes, pero tú te levantas. Tú lloras, pero te quitas eso, te maquillas y sales a la calle. Así tengas la ropa íntima rota. Porque la gente tiene que saber que aunque tengas todo destrozado por dentro, tú como ser humano puedes. Y eso creo yo que fue lo que vio Cristina en mí, y por eso es que esta obra no va a ser de 15 minutos. Quizás pasará 1 año, 2 años, no sé cuánto tenga que pasar. Pero yo voy a seguir utilizando, Idania, esté donde esté, todos los recursos que yo tenga a mano para demostrar que los buenos venezolanos somos más, que nosotros no venimos a invadir, aunque parezcamos una invasión. Pero ¿quién no va a querer salir de su país si tú sabes que ya tú lograste todo, pero tus hijas vienen atrás y no querían salir porque les parecía feo? Ahora pregúntales si quieren volver. Pero yo sí quiero que ellas quieran a su país, ¿sabes? Eso es muy triste, y quiero que bueno... Yo sé que mucha gente que me está escuchando sabe que no es porque yo sea periodista, no. Es porque yo estoy haciendo algo que todos hemos vivido. Dígame, cuando te piden la visa, el peo, la cédula, te vuelven lo que te dice. Usted está sobrecalificado. Eso marcó mucho a la gente y seguirá marcando. ¿Estás escribiendo ya? ¿Están trabajando ya en escribir algo más que sean 15 minutos? Estamos en el proceso de la versión larga. Normalmente el tipo de formato de microteatro es un formato que justamente busca eso, mostrar una pequeña vitrina de 15 minutos para después llevarle un formato largo. Y la verdad es que Yasmín tiene historias que dejamos por fuera, que no se pueden dejar. Ella nos contaba una anécdota. Ella nos decía, cuando me estaba contando, a mí me tocó entrevistar a una persona que cuando yo abrí su nevera estaba totalmente vacía. Ahora yo abro mi nevera y me encuentro con eso. Y eso es algo que a mí se me marcó cuando empezamos todo el proceso. No lo pudimos meter en la versión de 15 minutos, pero va a estar en la versión larga, porque es importante eso, saber cómo de repente hoy puedes estar acá y mañana la vida te da una vuelta radical y estás acá, y cómo, como dice Yasmín, logras superarlo y logras levantarte y otra vez, y a través de tanto del periodismo, a través de la actuación, a través del teatro, de las artes y todos estos medios que tenemos las personas que nos dedicamos a estos oficios, poder dar ese mensaje para aquellas personas que hoy se sienten que ya no pueden dar un paso más, digan, no, ya va, si esa persona pudo, yo también puedo. Y en el minuto en que dabas todo por terminado,
llegó esa señora colombiana que te dijo, no, ustedes no se van. Ojalá que ella esté viendo eso y si no, pues yo le voy a pasar el link, porque lamentablemente esta persona no pudo ir. La señora Ana, el señor Anderson y la señora Mónica fueron determinantes para que yo estuviera aquí en Colombia. Estaba yo recogiendo de una maleta a otra de mis hijas y de Félix, mi esposo que está allí. Pues, Yasmín, quédate y después cuando tú puedas recuperarte y conseguir trabajo, nos buscas. Estábamos en ese preciso instante y salió la señora Ana y me dijo, ustedes no se van, se quedan, salgan, respiren, eso es cierto, lo que digo yo en obra. Tómense un tintico como si yo no supiera de eso y cuando regresé, me regaló hasta los bombillos, la estufa, donde todavía duermo. La estufa, no duermo en la estufa, pero cocino. Me regaló la estufa, cocina. Me regaló el colchón donde todavía duermo. Me regaló las literas partidas, pues, pero nosotros las reparamos como pudimos, que es donde duermen mis hijas hoy. Hasta los bombillos, y no es exageración. Además son muy buenos, porque ya yo tengo 2 años y medio aquí y no se ha quemado ni el primero. En serio. Entonces, yo le agradezco a la señora Ana, Mónica y Anderson, y ojalá que vean este programa, porque ellos fueron los que me permitieron estar aquí. Pero no solamente le agradezco a ellos, le agradezco a Pablo Sanabria, que él sabe quién es, que no hemos tenido comida y nos da comida. Le agradezco a la señora Leila, la que nos tiene el arriendo, cuando ve que ella siente, no es que nosotros le decimos y nos lleva la olla de lenteja o nos lleva la olla, no sé cómo me ayuden aquí, como aquí le decimos habichuelas, ¿no? Algo así. Sí. Nosotros le decimos caraota. Entonces todo eso. Frijol. Frijol. Parecen tonterías, pero no lo son. Porque cuando tú solamente tienes 5.000 pesos en el bolsillo y tú dices, ¿camino o compro comida? Pues camino y compro comida. Porque si me voy en la buceta, como le dicen aquí, pues no como. Entonces, así hemos estado. Y yo sé que muchos van a estar identificados y a mí no me da pena. No es que nunca me dio pena, es que sencillamente yo creo que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Y le agradezco también al IDEPAC, porque yo participé. ¿Creciste? Tengo ya que despedir. ¿Creciste? ¿Todo este proceso te hizo crecer? Claro que me hicieron crecer las autoridades también de IDEPAC. He crecido demasiado y seguiré creciendo. Y seguiré tocando puertas. ¿Eres mejor persona? Bueno, yo me considero mejor persona. ¿Por qué? Porque estas personas me han enseñado a ser mucho más humilde, porque hay que ser humilde también para hasta aceptar zapatos regalados. Y yo nunca he tenido problemas con eso, porque en Venezuela lo aceptaba, porque somos amigos de un conocido artista que pues compraba la ropa así muy rápido y nos la regalaba. Para las niñas no he tenido problemas con eso, pero he sido más humilde y he creído muchísimo más en mí y estoy muy segura que voy a lograr muchas cosas mejores. Así es. Eso creo que es lo Velasco, Cristina Colmenares, Yasmín es mi amiga, es periodista, es venezolana, y así ustedes que nos están viendo seguramente se conmovieron, ¿no? Imagínense lo que yo pude sentir estando sentada allí en esa salita viendo esta obra de teatro de alguien con quien trabajé muchos años, a quien quiero, respeto y hoy respeto mucho más. Gracias por estar aquí. Rápidamente, voy al corte y ya venimos. En Colombia comenzaron a operar las medidas para garantizar la seguridad y evitar infiltrados en el paro nacional convocado para este jueves, para mañana. Las fronteras con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador ya están cerradas hasta las 5 de la mañana del viernes 22 de noviembre. Por otra parte, en Bogotá, la capital, los comerciantes han tomado medidas drásticas para evitar daños a la infraestructura de sus negocios. Han utilizado tablas, cartones y hasta lonas para tapar vidrieras, puertas y ventanas. Temen que ante cualquier alteración del orden puedan verse perjudicados. Carlos Arturo Albino tiene la información. Carlos. Y Dania, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Y Dania, hicimos un recorrido por el centro de Bogotá y pudimos constatar que varios comercios y entidades gubernamentales han decidido proteger sus edificios, sus vidrieras, porque en el pasado estas personas infiltradas en las marchas han atacado estos comercios. Esto fue lo que nos encontramos. Este miércoles, la carrera séptima desde la avenida Jiménez hacia la Plaza de Bolívar tiene diferente rostro. Varios comerciantes han decidido proteger sus vitrinas por las marchas en las próximas horas. Pues por proteger nuestros intereses, nuestros beneficios. O sea, hay gente que no... ellos tienen el derecho de protestar, pero si protestan pacíficamente. Si ya nos afectan a nosotros como terceros. Si se llega a presentar algo, tenemos que cerrar de una vez. En entidades públicas con polisombra han resguardado las edificaciones. Muchos comercios y organismos aún están en mantenimiento debido a los daños causados por infiltrados en marchas anteriores. Puliéndonos lo que nos mancharon.
¿Estas son manchas de qué? De la protesta que hicieron la vez pasada. ¿Es muy difícil quitar esto? Sí, claro. Ya llevamos como un mes está dándole pulidor a esto. Es difícil quitarlo. Comerciantes hacen un llamado a los manifestantes a respetar las propiedades públicas y privadas. Y Dania, también este miércoles amaneció completamente cubierta la estatua de Simón Bolívar, una imagen muy icónica, muy representativa acá en la Plaza de Bolívar de Bogotá, porque en marchas anteriores, infiltrados a estas manifestaciones, la han atacado y por supuesto son millonarios los arreglos a este patrimonio cultural de Bogotá. Es la información que tenemos nosotros desde Bogotá, Colombia. Carlos Arturo Albino, para la tarde de NTN 24. Gracias, Carlos Arturo, por la información. Nos acompaña Iván Casarruiz, secretario de Gobierno de Bogotá. Secretario, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. ¿Qué medidas de seguridad se han tomado en la capital de Colombia para las manifestaciones de mañana? Bueno, varias medidas muy importantes. En primer lugar, hemos dispuesto de un equipo de alrededor de 4.000 policías de la fuerza disponible, de los distintos comandos de estación de policía. Los 20 alcaldes locales y comandantes de estación de policía van a estar dispuestos por todo el territorio de la ciudad, garantizando las condiciones de seguridad para los manifestantes que de forma pacífica quieran expresar su derecho a la protesta, quieran manifestar distintos tipos de inconformidades, pero especialmente también garantizando nosotros la tranquilidad y la seguridad de las personas que no van a participar de la marcha, que quieren desplazarse libremente por la ciudad, que quieren llegar a sus trabajos y que quieren hacer una vida normal en el transcurso del paro. Además de la fuerza disponible de la policía, hemos dispuesto también de un equipo de más de 100 gestores de convivencia que van a acompañar todo el ejercicio de la marcha, de un equipo de la Personería de Bogotá que va además a hacer un acompañamiento para la garantía de los derechos de los manifestantes, pero también de las personas que no participan dentro del ejercicio de la marcha. Secretario, hay un sector que no está acompañando la convocatoria del paro, es el sector del transporte público. Sin embargo, hay temor en los conductores. ¿Cómo garantizan ustedes la seguridad y el resguardo? ¿Hay un dispositivo especial para el transporte público para que puedan atender a quienes no van a participar de la marcha o del paro? Sí, el énfasis especial del esquema de acompañamiento a la marcha va a ser garantizar la operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Transmilenio, que operará con total normalidad, y un ejercicio para garantizar que la mayor cantidad posible de vías de la ciudad estén despejadas para la operación por parte de particulares de distintos esquemas de transporte con los que cuenta la ciudad. Nosotros ya tenemos información clara de que vamos a tener 17 corredores específicos de movilización en la ciudad para marchas y concentración de actividades de protesta en 30 puntos específicos de la ciudad. Por supuesto que muchas vías principales de la ciudad van a estar afectadas, por lo que hemos venido informando a la ciudadanía sobre esos puntos de afectación para que se tomen vías alternas, para que en la medida de las posibilidades no se afecte el tránsito de las personas y el desplazamiento a sus lugares de trabajo. El énfasis especial va a ser la protección del Sistema Integrado de Transporte, con lo cual esperamos que se movilicen la gran mayoría de ciudadanos con tranquilidad hacia sus lugares de trabajo y hacia sus lugares de estudio. A través de un decreto, el presidente Iván Duque le asignó a gobernadores y alcaldes facultades para el control del orden público. En el caso de Bogotá, ¿qué circunstancia o qué línea roja tendrían que cruzar los manifestantes para que se aplique este decreto, que puede incluir un toque de queda o un ejercicio de fuerza mayor? ¿Cuál es ese punto cero? Ok, en primer lugar hay que aclarar que el Gobierno Nacional estableció una serie de lineamientos que le dicen a las autoridades territoriales, a los alcaldes municipales de los distintos departamentos del país, que pueden adelantar a través de actos administrativos, decretos, determinados tipos de medidas, que pueden ir desde una ley seca, el establecimiento de restricciones, por ejemplo, a la circulación de parrilleros en moto, el establecimiento de restricciones a la circulación de determinados tipos de vehículos. Cada municipio del país y cada ciudad ha venido sacando la regulación específica de acuerdo a las condiciones en las que crea que puede o no controlar y manejar este paro. En Bogotá hemos tomado la decisión de no sacar ningún decreto especial relacionado con ley seca. No vamos a tener restricción de venta y consumo de alcohol en Bogotá, ni tampoco restricción de parrilleros, ni tampoco restricción a la circulación de ningún tipo, ni ningún tipo de toque de queda. Lo único que vamos a tener es el acompañamiento pacífico y ordenado a la protesta, a la movilización social, la garantía del Sistema Integrado de Transporte y, por supuesto, que en la medida en que algún ciudadano transgreda las condiciones normales de la manifestación, que incurra en alguno de los delitos contemplados en el Código Penal, por ejemplo,
alterando el orden público, interrumpiendo la circulación de una vía, obstruyendo el funcionamiento del sistema integrado de transporte, vandalizando algún bien público o privado, procederemos con las autoridades de policía a adelantar las debidas judicializaciones. Asimismo, también puede suceder que por alteración al orden público, por un estado especial de alteración de parte de los manifestantes o de otras personas que se vean inmersas en la marcha, se pudieran generar traslados al centro de traslado por protección por parte de los comandantes de CAI y de estación de policía de la ciudad en cualquier momento. Es decir, atenderemos de acuerdo a la circunstancia, las condiciones de orden público, garantizando la tranquilidad, pero también que se dé ese derecho a la protesta. Pues quiero agradecer a Iván Casarruiz, secretario de Gobierno de Bogotá, por estar con nosotros. Cuando es el final en la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí. Mantenerse conectado a la información es mantenerse en contacto con NTN 24. En nuestra plataforma web tiene usted todas las entrevistas, los programas. Puede hacerlo también a través de nuestro canal en YouTube, a través de Twitter, a través de Instagram. Recuerde, termina la tarde, comienza la noche con un programa especial en relación al paro que ha sido convocado para el día de mañana en toda Colombia. Jefferson Beltrán estará con ustedes en minutos. Nosotros nos despedimos mañana a la misma hora para compartir, debatir y analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.